En principio queremos agradecer su presencia en este evento que está organizando el APG, en esta vez en conjunto con la comunidad Portal de Ingeniería, a la cual agradecemos su unión a nuestra comunidad, su soporte también en la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento, en vía streaming. Y bueno, para empezar ya este ciclo de conferencias, contamos con la primera charla titulada Introducción e Importancia de Pruebas Mecánicas de Laboratorio en Rocas, que va a ser dictada por Cristina Cabero Panes, ingeniera civil con especialidad en mecánica de rocas, con más de 6 años de experiencia enfocada en la optimización de perforación de pozos petroleros, estabilidad de pozos y predicción monitoreo de presión de poros. Experiencia en diversos proyectos realizados en el Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, etcétera, diferentes cuencas geológicas, formaciones profundas y fracturadas, además involucrada en proyectos multidisciplinarios con grupos de geología, petrofísica, geofísica y perforación. Actualmente es docente en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Ricardo Palma. Así que le damos la bienvenida a Cristina y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar acá presentes. Hoy día voy a presentar, como dijo Carlos, la introducción e importancia de pruebas mecánicas del laboratorio de rocas, más que todo aplicada a la industria petrolera, ¿no? En esta industria, nosotros como geomecánicos queremos analizar durante toda la perforación de un pozo, porque el pozo nosotros queremos, el objetivo principal es llegar a esta profundidad. Y para llegar a esta profundidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que perforar todas estas formaciones, ¿sí? ¿Y qué hace la geomecánica o la mecánica de rocas? La mecánica de rocas estudia el comportamiento de los esfuerzos en todos estos puntos. En cada punto, cada profundidad va a tener una concentración de esfuerzos diferente. Y aparte, esa concentración de esfuerzos, para poder hallar esos esfuerzos, uno tiene propiedades en esa roca, ¿no? Diferentes tipos de propiedades, que al final que nos indica qué tan resistente es tu roca, como también qué tan frágil o qué tan deformable es tu roca. Entonces, aquí, como donde requerimos la mecánica de rocas para un pozo petrolero, es cuando empezamos a perforar. Al momento de perforar, nosotros perforamos diferentes formaciones. Podemos perforar un pozo vertical en una formación, por ejemplo, arcillosa. Entonces nos indica qué tan estable puede estar esta formación. Por ejemplo, perforamos un pozo direccional, vemos una zona de colapso. Entonces eso podemos ver ahí la concentración de esfuerzo y la resistencia que puede tener esta formación. Entonces nos ayuda a ver la estabilidad del pozo, ¿no? Otra aplicación de la mecánica de rocas es el fracturamiento hidráulico. Para aportar la geomecánica, cómo aporta en el fracturamiento hidráulico, le damos las propiedades de rocas elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el módulo de Young y también el límite de esfuerzo mínimo que se tiene en esas zonas. Al final, lo que damos como apoyo o soporte es determinar zonas más fracturables, ¿no? Las zonas más rígidas, como también barreras. Las barreras, esas barreras en las que nos va a dar la geometría de nuestras fracturas. Otro punto donde la mecánica de rocas es importante es en el control de arenamiento. Así como lo comenté acá, tenemos un encapsulamiento por zonas inestables, entonces puede generar una pérdida de la perforación del pozo. Y por eso necesitamos saber la resistencia y muchos esfuerzos para poder calcular acá nuestra concentración de esfuerzo y toda la concentración que uno puede tener acá en el esfuerzo. Y aquí, digamos, toda la resistencia y la presión de colapso que tenemos acá. Y en esta zona, en la zona de reservorio, al momento de la producción, existen problemas, por ejemplo, de producción de arena, ¿no? Tenemos que hacer un control de arenamiento. Eso que hace es porque el tema de la resistencia de la arena, existe que colapsa esta arena. Y esta arena, al ser muy débil, genera un tratamiento de la producción. Existe igual como un colapso, pero ya durante la producción. Pues acá están las aplicaciones
operaciones: estabilidad de pozo, reducción de aislamiento, tratamiento hidráulico, optimización de la perforación. Esto también en la mecánica de rocas también no solamente hace la predicción, sino también durante la perforación nosotros apoyamos y damos consejos, recomendaciones como para evitar cualquier problema o pérdida del tiempo durante la perforación. Y la determinación de los esfuerzos. Entonces acá tenemos un esquema de los pozos, por ejemplo, y los pozos de formación que podemos salir capturando, vertical como también desviados, onshore y offshore. Y dentro de estos, nosotros tenemos que calcular, dentro de esos pozos nosotros registramos varios registros como para peritología, normas redes, activos, pero también tenemos registros para poder sacar propiedades mecánicas de roca. Dentro de ellos está el suelo convencional, el volcante, las densidades, y bueno, también tenemos registros de petrofísica que nos ayudan a determinar las propiedades mecánicas de roca. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 pozos acá, que ya están perforados, tenemos registros eléctricos acá, y queremos perforar un pozo acá. Este es el pozo planeado. Para hacer un modelo mecánico, ¿qué tenemos que hacer? Analizar estos 3 pozos, los pozos más cercanos, y analizar sus registros. Todos los registros en esta profundidad, en estas formaciones, que van a ser los mismos que van a terminar, que va a perforar este pozo. Y dentro de eso, los registros que les comenté, con esto nosotros calculamos que propiedades elásticas y propiedades de resistencia de roca. Sí, se escucha. Dentro de las propiedades elásticas de la roca está el nódulo de ion principalmente y el poisson. Y propiedades de resistencia está la contención no confinada, como también el ángulo de fricción. Y bueno, con esta información nosotros hacemos nuestro cálculo ya de esfuerzos. Bueno, los esfuerzos verticales podemos sacar con un registro de densidad y hacemos un cálculo también de presión de poro, que la presión de poro la calculamos con el registro de velocidad, con el registro computacional sónico. Y bueno, después podemos determinar ya nuestros esfuerzos horizontales. Acá, por ejemplo, ya vemos la concentración, la distribución de esos esfuerzos, y ya podemos, dependiendo de la estructura racional, como también de la información que se puede adquirir durante los registros del pozo, podemos determinar la dirección de los esfuerzos. ¿Dónde está ese esfuerzo máximo y la segunda movimiento de cada pozo? Para esta información, por ejemplo, todo esto, o la dirección de los esfuerzos, la tenemos acá. ¿Y cómo calculamos esto? ¿No? Para calcular esto necesitamos ¿qué? Necesitamos correlaciones. Necesitamos fórmulas para determinar el módulo de ion, el poisson, el ángulo de fusión, todo esto con los registros, ¿no? Hacemos una correlación. Estas correlaciones, ¿cómo las hacemos? Son correlaciones utilizadas de diferentes campos donde se han tenido ensayos de laboratorio y han hecho este ensayo de laboratorio en una roca con tales propiedades, con un rango de densidades, con un rango de sónico, con un rango de registro sónico, un rango de densidades, un rango de velocidades. Entonces, para esta roca tiene un ensayo de laboratorio y tiene unos resultados. Entonces, ahí te haces una correlación y tienes una fórmula ahí para justo esa propiedad de roca. Entonces, eso es lo que tenemos en un campo y en diferentes campos. Entonces, esto se utiliza acá. Por ejemplo, acá se utilizaría el más cercano. Si vamos a perforar este pozo, el pozo que tenemos acá, este extremo, y tenemos información de ensayos de laboratorio, de acá, el pozo que está acá, entonces ya podemos hacer una calibración de los registros. Pero eso lo vamos a ver más adelante, específicamente cómo es que salen esos registros y cómo los calibramos. Entonces acá, las preguntas que tenemos como para saber el estado de esfuerzos y toda la geomecánica que tenemos en este campo, o en cualquier campo, es saber cuál es el estado de esfuerzo y presión de poro en la profundidad de interés.
Queremos saber cuáles son las propiedades elásticas y resistencias de la roca y qué modo, falla, comportamiento elástico se presenta. Entonces, toda esta información la podemos determinar también con ensayos de laboratorio para saber, más que todo, es en el campo, en la ubicación donde estamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaba comentando. O sea, la principal fuente de data para la construcción del modelo geomecánico, en la mayoría de campos, la mayoría de empresas, de operadoras, tenemos información como registros eléctricos, ¿no? Lo más básico que tenemos es nuestros gamma ray, nuestros resistivos y registros compresionales. A veces también tenemos registros sónicos y bueno, o sea, sónico cortante. Y bueno, tenemos densidades, tenemos registros calipers, tenemos registros de imágenes, todo un montón de información que nos puede ayudar a construir un modelo geomecánico. Pero esos registros realmente determinan la litología, determinan un comportamiento de densidades que al final directamente, ¿no? Pero no mide directamente las propiedades de la roca, o sea, las propiedades elásticas o de resistencia de la roca. Para eso se utilizan correlaciones. Esas correlaciones se hacen mediante ensayos de laboratorio o pruebas en núcleos que se han tomado a diferentes profundidades, en diferentes formaciones, con diferentes características, ¿no? Entonces, por eso tenemos en la literatura, por ejemplo, podemos encontrar una fórmula o una correlación para sacar el módulo de Young en arenas con una densidad de un rango, con una porosidad de otro rango y con un sónico compresional de este rango. Igualmente podemos tener una correlación para arcillas y así. Entonces, así usamos esa información. Si empezamos a perforar, por ejemplo, en un pozo que se encuentra acá y no tenemos nada de información en el campo y en otros campos tampoco tenemos, ¿qué hacemos? Buscamos en la literatura, buscamos la referencia de alguna correlación que se parezca a lo que tenemos abajo, ¿no? Con el fin de poder ser lo más precisos. Pero igual, realmente, eso es también es un poco existe una incertidumbre, ¿no? Entonces, lo importante aquí es saber qué información realmente me ayuda a bajar la incertidumbre, a ser más precisos con los resultados que yo tenga en el campo que yo estoy trabajando. Entonces, las correlaciones al final que nosotros queremos hacer para nuestro campo, queremos hacerlo con los datos de núcleo que podemos tener en nuestro campo, ¿no? ¿Cómo podemos calibrar estas correlaciones en nuestro campo? Y aquí está, con pruebas mecánicas de roca, pruebas de laboratorio de roca. Que es lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Esto es como la principal prueba, el principal ensayo, el más importante que se tiene, por ejemplo, en ensayos de mecánica de roca como mecánica de suelos, es el ensayo del triaxial. Y bueno, el componente básico que se tiene acá es, bueno, las cargas, tiene una camisa impermeable alrededor del núcleo para poder contener todo como la porosidad también del núcleo, un medidor de deformación axial y un medidor de deformación radial, ¿no? Con el fin de ya determinar nuestros parámetros elásticos, que lo vamos a ver acá. Entonces, acá tenemos una prueba de laboratorio de rocas. Tenemos aquí el ensayo y qué esfuerzos nosotros tenemos que agregar, ¿no? Tenemos esfuerzos axiales y esfuerzos radiales. Con el fin de poder determinar qué. O sea, los ensayos de laboratorio al final, ¿qué hacen? Nosotros queremos llegar a que falle nuestro suelo, nuestra roca, a que falle ese núcleo. Queremos que falle, ¿por qué? Porque queremos saber cuál es los límites máximos en los cuales falla. Queremos saber realmente cuál es el criterio de falla que podemos tener acá, los modos de falla, qué tipo de falla vamos a tener aquí en este núcleo, ¿no? Al final lo que vamos a tener un plano de falla y vamos a determinar aquí, por ejemplo, nuestros esfuerzos cortantes o los esfuerzos normales que tiene cada plano, ¿no? Pero al final lo que vamos a determinar aquí es el plano de falla. Dentro de esto, la información que nos da este ensayo cuando se hace
Es deformación axial, la deformación radial, presiones de confinamiento, incremento de esfuerzo axial y presión de poros. Con esto es que vamos a determinar nuestras propiedades elásticas, ¿no? y nuestras propiedades de resistencia. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden tener un poco de parte de las fórmulas que se usan en la teoría para hacer estos cálculos de propiedades elásticas, que es el módulo de Young y el Poisson. Entonces, solo para recordar un poco el tema conceptual acerca del módulo de Young y el Poisson, estas propiedades elásticas de la roca nos indican qué tan rígida es tu roca, ¿no? Qué tan rígida o qué tan deformable puede ser tu roca. Eso nos ayuda, por ejemplo, en temas de deformación, por ejemplo, para perforación, como también más que todo, estos temas son para fracturamiento hidráulico. Estas curvas son muy importantes para este tema. Entonces acá, solamente para recordar de nuevo, que el módulo de Young al final es la relación del esfuerzo con la deformación que tienes, axial. Entonces acá tenemos nuestro núcleo y vemos el esfuerzo axial que tenemos, y al momento de generar un esfuerzo, ¿qué pasa? Va a generar una deformación. Esa deformación vamos a tener una deformación vertical como también una deformación horizontal. En el caso del módulo de Young solamente vamos a ver el esfuerzo que tenemos axial y la relación de esa deformación. Si tenemos un alto esfuerzo, un esfuerzo muy grande y una deformación pequeña, significa que nuestra roca es una roca mucho más rígida, ¿no? En cambio, si tenemos una deformación mucho mayor, nuestro módulo de Young va a ser mucho más bajo, ¿no? Por esa relación que vamos a tener. Y el Poisson es la relación que tenemos de la deformación horizontal con la deformación vertical. Eso al final nos dice qué tan plástica es tu roca, ¿no? Por ejemplo, si vemos una arcilla es mucho más deformable que lo que podemos tener en una arena. Y bueno, así también tenemos el bulk módulos, que es el de compresibilidad, y también el módulo de corte. El bulk módulos es más que todo el núcleo, o sea, el volumen, y el del corte es con respecto a la fuerza, al esfuerzo cortante que tienes en tu núcleo. Bueno, entonces los mecanismos de falla. Nosotros, como comenté, para este mecanismo, para un ensayo de laboratorio, el objetivo es que encontremos y generemos una falla, induzcamos una falla. En el momento de inducir esa falla, ¿qué va a pasar? Vamos a tener las máximas resistencias compresionales como resistencias al corte. Y con esa información podemos hacer una gráfica y podemos determinar nuestros parámetros de resistencia, ¿no? Como el ángulo de fricción, que al final ese ángulo nos indica el ángulo en el que existe ese deslizamiento, esa falla. Bueno, el mecanismo de falla, al final la falla quiere decir que la forma de la roca cambia permanentemente, posiblemente también cae a pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, lo que vamos a ver en la otra diapositiva, vamos a ver qué estados tenemos, ¿no? Tenemos un estado elástico y llegamos después a un estado plástico. La falla de roca es un importante fenómeno para la industria petrolera, ya que el origen da severos problemas como inestabilidad de pozo y producción de sólidos. Ahí lo vimos en la primera slide, vimos cómo puede generar un derrumbe y puede generar hasta pérdidas de tiempo y bueno, pérdida de dinero durante la perforación. Y también en la producción de sólidos como un control de arena. Y bueno, al final predice bajo qué condiciones una roca tiende a fallar. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, los mecanismos de fallas. Tenemos un ensayo de presión uniaxial o triaxial. La presión de uniaxial significa solamente tenemos un esfuerzos en esa dirección, y el triaxial tenemos en todas las direcciones. Dentro de esto, lo que se ve con este ensayo es la relación del esfuerzo con la deformación, ¿no? Entonces, con esa relación de esfuerzo con deformación, vamos a poder ver cómo son los estados o las regiones que tienen de falla de esta roca, ¿no?
tenemos estado elástico, dúctil y frágil, ¿sí? Dentro de la región elástica significa que, bueno, la roca se deforma elásticamente, pero después, al momento de hacer la descarga, va a llegar a su condición normal. Dentro de la región dúctil ya significa que ya existe una deformación, pero no pierde la carga, no pierde la habilidad de contener carga. Y la región frágil ya significa que ya colapsó, ¿no? Pero, y bueno, y la deformación va a seguir incrementándose. Entonces, bueno, con esta información podemos ver también diferentes tipos de falla. Tenemos 3 tipos de falla que voy a comentar ahora, que es uno, el primero es la falla de corte. Entonces, nosotros tenemos que ver acá la resistencia máxima al corte que tenemos en esta falla, en nuestro núcleo. Entonces, ¿eso qué hace? Nos determina, o sea, la resistencia al falla al corte es más que todo, bueno, es causada por un excesivo esfuerzo cortante. Genera, por ejemplo, en caso durante la perforación de un pozo, genera colapso, genera derrumbes, ¿no?, en las paredes del pozo. El modo de falla de tensión es causada por un excesivo esfuerzo de tensión. Este tipo de falla, ¿dónde lo podemos ver? Durante la perforación de un pozo o también en las fracturas hidráulicas, ¿no? Lo vemos en el momento de cuando se genera una fractura. Eso es una falla por tensión. Y el modo de falla llamado colapso por presión de poros. Esto normalmente observado en materiales altamente porosos y presentan una sobrepresión de fluidos en ellos. Nosotros sabemos que a mayor profundidad la presión de poro incrementa, pero claro, tenemos una gradiente normal. Pero ¿qué pasa si por efectos de subcompactación o diferentes otros tipos de efectos, fenómenos que se pueden tener durante la depositación de la roca, no genera que escape el fluido y que exista una filtración, y además se genera como una mayor presión en algunas formaciones, más que todo arcillosos, ¿no?, donde tenemos una poca permeabilidad y no genera que escape esa presión. Entonces, al tener mayor fluido, más agua dentro de esos poros, que genera una menor resistencia, ¿no?, una menor resistencia a tu roca, y eso genera una falla. Entonces, acá, por ejemplo, bueno, tenemos la prueba triaxial, en este caso, y vemos la deformación con respecto a la deformación con los esfuerzos, ¿no? Para diferentes tipos de esfuerzos podemos tener diferentes resistencias máximas. Y aquí es lo que estamos viendo, lo de mecanismo de falla, los modos de falla y cómo es la falla por tensión y la falla por corte, cómo la vemos en las paredes del pozo. Entonces, ese es el hoyo, y el hoyo tenemos esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo en las direcciones. Dentro de estas, la falla de corte, que se le llama breakout, está en la dirección del esfuerzo mínimo, y la fractura inducida la encontramos en la dirección del esfuerzo máximo, ¿sí? Esto es más que todo por todas las tensiones que se tienen alrededor del pozo. Alrededor del pozo tenemos tensiones radiales, como también tensiones tangenciales. Entonces, la tensión tangencial sería nuestro cortante y la tensión radial sería nuestro esfuerzo normal. Cuando lo vemos, por ejemplo, ya en un núcleo, ¿no?, en la falla aquí. Y bueno, acá vemos nuestro modo de falla en el núcleo, falla por tensión, cómo lo podemos ver cuando hacemos un ensayo, y falla por corte, cómo se genera ese ensayo. Por ejemplo, los esfuerzos cortantes están paralelos a nuestra falla y el esfuerzo normal es perpendicular, ¿no? Y eso es lo que tendríamos acá como esfuerzo tangencial en nuestro pozo. Aquí, justo lo vemos ahí, en ese núcleo. Y al final, ¿qué hace estos esfuerzos? ¿Qué hacen? Es esta información, porque esto lo que generamos es que generamos esta falla y sabemos el esfuerzo cortante máximo en el cual se generó una falla con un determinado esfuerzo normal, ¿no?
Entonces, si tenemos un determinado esfuerzo normal y vemos el máximo esfuerzo cortante, así tenemos diferentes muestras y podemos determinar una envolvente de falla. Entonces, generamos ese envolvente de falla y ¿qué nos da? Nos da un límite con respecto a los esfuerzos que podemos tener para saber si es que vamos a fallar o no. Entonces, lo que nos dice es que nuestra concentración de esfuerzos, los esfuerzos que tenemos acá, si llegan a tocar la línea de falla, el envolvente de falla, vamos a tener una falla en nuestra roca, vamos a tener un colapso en esta roca. Entonces, ¿qué varía acá? Si lo vamos a ver, por ejemplo, con respecto a nuestros esfuerzos alrededor del pozo, lo vamos a ver como el esfuerzo radial, que el esfuerzo radial, ¿qué sería? Para tener un balance en una condición estable en nuestro pozo, al momento de perforamos un pozo, hacemos un hoyo. Sacamos eso, va a generar una concentración diferente en nuestro pozo. Lo que tenemos que reemplazar es lo que sacamos de ahí y lo hacemos ¿con qué? Con el peso de lodo. El peso de lodo va a generar una presión tal cual que sea ese balance, ¿no? Para que no exista esa inestabilidad. Entonces, a eso lo vamos a llamar el esfuerzo radial. Y el esfuerzo tangencial va a ser el esfuerzo cortante en el esfuerzo que va a fallar las paredes del pozo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tres situaciones, ¿no? Si empezamos a ver estos esfuerzos, vemos, por ejemplo, la zona inestable cuando ya está ya ha cruzado nuestra envolvente de falla. Zona de transición, cuando ya estamos en un límite, y zona estable es cuando estamos muy lejos de esa envolvente de falla. Y bueno, eso va a depender mucho, por ejemplo, del peso de lodo que podemos tener, ¿no? Si tenemos un peso de lodo mucho más bajo, ¿qué va a pasar? No vamos a tener un balance para poder controlar la estabilidad en nuestro pozo. En cambio, si aumentamos nuestro peso de lodo, ¿qué va a hacer? Va a estabilizar nuestro pozo. Y bueno, lo podemos ver acá de manera gráfica, cómo se ve estos breakouts que se ven en la dirección del esfuerzo mínimo. Y bueno, por ejemplo, esto es una imagen de pozo por medio de resistividades que se pueden ver acá un poco, y también se ve con registros, por ejemplo, registros de caliper orientados, y podemos ver ahí la condición, ¿no? La deformación que tiene el pozo en esas zonas. ¿Cuándo qué? Eso significa que estas zonas de breakouts pudieron haber, el peso del lodo pudo haber estado como en la zona de transición o como en la zona inestable, ¿no? Y bueno, más que todo la aplicación de esto, la aplicación de ver y de determinar estos esfuerzos cortantes, de determinar esta envolvente de falla, hace que nosotros podamos recomendar un peso de lodo. Otra aplicación que tenemos para un pozo petrolero es el fracturamiento hidráulico. Entonces, en el fracturamiento hidráulico, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos determinar una geometría de fractura, ¿sí? Esa geometría de fractura nos va a determinar que las zonas más fracturables, como también las zonas de barrera que podemos tener para poder llegar a tener una mayor producción. Y dentro de esas es que tenemos que saber las propiedades de cada intervalo. Nos pueden indicar, obviamente, los intervalos de acuerdo a la petrofísica que exista, que más recomendable, pero a nivel de mecánica de rocas también podemos recomendar intervalos, ¿no? Hacemos una unión, una fusión de toda esta información, una integración de esta información, y podemos recomendar los mejores intervalos. ¿Qué información se requiere? Realmente se requiere información propiedades elásticas. ¿Por qué? Porque queremos saber que una roca más rígida, como también una roca más deformable, como barrera. Y también necesitamos saber esfuerzos, límites de esfuerzo mínimo, o también gradientes de fractura.
esa información de esfuerzos la calculamos ¿con qué? Con las propiedades elásticas de la roca. Y bueno, al final es toda esta información, si tenemos un límite, tenemos un límite de presión, necesitamos saber hasta qué límite o qué límite no debemos de llegar o qué límite tenemos que llegar para inducir esa fractura como también para propagarla. Esos límites lo podemos tener, haciendo las correlaciones indicadas, pero si no tenemos información de mecánica de rocas, no tenemos un ensayo en el campo, vamos a tener un comportamiento, vamos a tener un comportamiento de nuestro registro. El registro puede tener un comportamiento así y obviamente lo va a hacer porque va a ser del propio pozo, pero no quiere decir que si es que no tuviéramos esto podría estar un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, ¿no? Entonces, al tener información de núcleos, hace que nosotros seamos más precisos, mucho más precisos en nuestra calibración. Y esta información, obviamente, ya esta correlación, estos parámetros que tengamos acá, lo vamos a usar para otros pozos en el mismo campo, ¿no? Y bueno, los ensayos típicos de laboratorio en rocas es pruebas de resistencia a la tensión, que es una prueba más conocida como la prueba brasilera, prueba de compresión no confinada, prueba de compresión triaxial y también las pruebas de cilindro se llaman Thin Wall Cylinder Tests, esas pruebas de cilindro que se tienen. Las consideraciones, una consideración importante es que en cada prueba siempre se recomienda o siempre se está midiendo velocidades ultrasónicas. ¿Por qué? Porque nosotros también, en cada profundidad, igual, cuando se saca un núcleo, se está registrando también en todo el pozo, ¿no? Y eso lo comparamos con estas velocidades ultrasónicas de ese núcleo, lo comparamos con el registro que se hizo en el pozo. Como también para poder hacer también las correlaciones de propiedades elásticas, dinámicas que se tienen con esos registros. Entonces, la prueba de resistencia a la tensión indirecta, que es el método brasilero, se encarga de ver más que todo la resistencia a la tensión. Esto se hace es una prueba simple de carga a un disco de una relación de 0.5 a 1 con respecto a nuestra longitud y nuestro diámetro. Es una prueba económica y práctica de hacer, es muy rápida para hacerlo. Y bueno, al final esto lo que genera es una carga que se puede generar esta carga paralela al bedding, a las capas, como perpendicular o como también oblicua, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de valores con el fin de también no solamente pensar que es un estado, es todo homogéneo, isotrópico, ¿no? También podemos evaluar de diferentes maneras esto. Entonces, esta resistencia, por ejemplo, acá tenemos cómo se vería en un núcleo real y cómo podríamos sacar la resistencia a la tensión ya con la información, con la resistencia máxima que podemos sacar acá, ¿no? La resistencia máxima de tensión la sacamos con respecto a la carga y al diámetro y la longitud de nuestro núcleo. El ensayo de compresión uniaxial y triaxial, como lo enseñé antes, es el más completo de todos los ensayos porque ya nos da información de parámetros de elásticos como de resistencia. Y nos indica que nos hace crear nuestra envolvente de falla. Y bueno, al final esta envolvente de falla nos ayuda a predecir en qué momento vamos a llegar a un punto de falla, en qué momento vamos a colapsar. Y obviamente también nos indica los parámetros elásticos, ¿no? Que veíamos la deformación con nuestros esfuerzos. Eso podíamos calcular acá en nuestro módulo de Young, nuestro Poisson, que nos ayuda para hacer un diseño de fractura hidráulica y bueno, también saber nuestros esfuerzos in situ para poder determinar nuestros límites. Y las medidas de velocidad ultrasónica se generan en ese núcleo. Tenemos ahí también puntos para poder determinar esas velocidades ultrasónicas que si por ejemplo lo ponemos y lo llevamos a un registro de sónico que tenemos en el pozo a esas profundidades, debería haber un match, ¿no? Y bueno, entonces al tener esa información de velocidades,
¿qué hacemos? Hacemos una correlación con nuestra información de resultados de mecánica de rocas, pero nuestros resultados son mediciones estáticas, o sea, son cálculos estáticos. Lo que vamos a hacer es van a ser cálculos dinámicos que van a hacer con los registros eléctricos. Y aquí se hace la correlación. Haces correlación, por ejemplo, de un módulo de propiedades elásticas dinámicas y haces haces tu correlación con respecto a lo que te dio tus esfuerzos, tus ensayos de laboratorio, que son los estáticos. Y bueno, acá tenemos nuestra prueba de cilindro. Esta prueba, como ya hablamos de 3 aplicaciones, hablamos de 2 aplicaciones, de estabilidad de pozo, hemos hablado de fracturamiento hidráulico, y el otro también era el tema de control de arena, ¿no? De arenamiento durante la producción. Entonces, este ensayo nos ayuda a ver también el tema de resistencia en el tema de por ejemplo, de una perforación, ¿no? Este ensayo toma un núcleo y se tiene un hoyo como un túnel en esa perforación. Lo que hace es que genera un fluido, un flujo dentro de ella, y así se ve también las resistencias que pueden tener en ese túnel. ¿Con el fin de qué? De que ver si es que existe un control, una falla, y al final lo podemos lo podemos comparar, por ejemplo, con el arenamiento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos el núcleo, vemos cómo se ve la sección transversal, la sección vertical como también horizontal de este núcleo, y después de hacer el ensayo, vemos cómo se ve, ¿no? O sea, después de llegar, de pasar todo ese fluido, las presiones que podemos ejercer en ese túnel, vemos acá cómo falla, ¿no? Y eso al final, eso nos da límites, nos da valores de resistencia como para poder calibrar también nuestra información, la información que tenemos. Y bueno, al final la información que tenemos como los resultados que podemos tener de acá, de ensayos de mecánica de rocas, registros eléctricos, toda la información nosotros la integramos, ¿no? Integramos con información como la caracterización de la roca, con respecto a análisis de tamaño de grano, temperatura, o análisis de petrográficos, integración con registros eléctricos. Toda la información, o sea, disponible que se pueda tener en un campo, es más que todo para bajar la incertidumbre que podemos tener con respecto a los resultados y también para tener una mejor predicción de lo que queremos hacer, ¿no? Para tener un mejor plan para perforar, plan para fracturar o prevenir, ¿no? Prevenir cualquier tipo de, por ejemplo, el control de arenamiento. Y optimizar al final nuestros tiempos, optimizar todo lo que tengamos que optimizar, por ejemplo, en el tema de dinero, que realmente se mueve mucho dinero en esta industria, y realmente cualquier este tipo de información realmente genera un mayor valor en un modelo geomecánico. Hace que esta información realmente se pueda utilizar en un campo y no necesariamente tiene que ser en todos los pozos. Se puede uno usar solamente seleccionar un pozo o 2 pozos claves para poder tener esta información, y ya puedes con esas correlaciones empezar a hacer hasta por ejemplo, para hacer estos son para hacer modelos geomecánicos 1D, pero si uno quiere ya hacer un modelo geomecánico 3D a nivel de todo el campo, con mayor razón uno tiene que tener esta información. ¿Para qué? Para poder realmente hacer una mejor calibración y en puntos claves, ¿no? Para poder determinar todos nuestros esfuerzos y siendo más precisos. Y bueno, sí, eso sería todo. Cualquier pregunta, por favor, me dicen. Gracias. Una pregunta, por favor. Bueno, mientras van pensando. Ay. Yo no sé si lo que te voy a preguntar lo ven cuando hacen estos ensayos, pero si bien todos estos análisis los hacen en la perforación del pozo, y se puede ver afectado esto por una solicitación sísmica, ¿cómo afecta en tu análisis?
yo sé que son rocas, pero igual podría haber ahí alguna afección, digamos, entre estratos, ¿no? ¿Se analiza eso? Su consulta es sobre, claro, los núcleos. Bueno, obviamente los núcleos nosotros los extraemos desde el momento de perforar, se eligen las formaciones que quieren extraer de ese núcleo y lo llevamos acá a un laboratorio y hacemos todos los ensayos, ¿no? Al momento de ya hacer una predicción, hacer un modelo geomecánico, y bueno, existiera algún fenómeno sísmico y puede generar nosotros para hacer un análisis, un modelo geomecánico, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es ver toda la parte estructural, toda la parte regional, la geología del campo, vemos la estratigrafía, vemos, comenzamos con eso, empezamos a ver si existen algún tipo de fallas, alguna repetición de formaciones, y eso hace también que cambie, por ejemplo, nuestro estado de esfuerzos. Por ejemplo, si es que, claro, un sismo, algo pequeño no puede generar eso, pero a nivel de todo un tiempo, o sea, ha habido movimientos, ¿no? Esos movimientos han generado que, por ejemplo, en una profundidad, o sea, en diferentes, a mayor profundidad puedes tener un régimen diferente, un régimen normal o un régimen inverso, y arriba tienes un régimen también diferente. Entonces, al tener ese régimen, sí, nosotros lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque se toman también, hay diferentes metodologías para calcular los esfuerzos, y obviamente siempre calibrándolos con los datos que tenemos, por ejemplo, de esfuerzo mínimo, así. Esa información, pero lo que va a variar el cambio, ¿no? Si tenemos el esfuerzo mínimo acá, el horizontal máximo acá y el vertical acá, lo podemos tener hasta un estrato. Y ok, tenemos esa información. Pero ya en otro estrato o en otra formación vamos a tener un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque existe un tipo de falla o es otra edad la formación y eso hace que también cambie, ¿no? Y eso sí se toma en cuenta en hacer modelos geomecánicos, las fallas y la estructura del campo. Una pregunta del portal de ingeniería. Un usuario del portal te pregunta, ¿cuál es el factor de seguridad para una roca de tipo basalto? Sí, no sé, así lo puse. Sí, bueno, para hallar los esfuerzos o las resistencias cortantes o fuerzas cortantes que tenemos en este tipo de rocas, es más que todo hallándolo con la información que tenemos como los registros de sónicos, ¿no? Los sónico compresional y sónico cortante. Entonces, cada formación en cada región pueden comportarse diferente. Y va a depender mucho de también, como dijo, ¿no? O sea, el tema estructural, ¿no? Puedes tener una concentración, una distribución de esfuerzos diferente en una roca, pero en otra región, como también en otro campo, vas a tener más relajada y vas a tener unos esfuerzos diferentes. Entonces los factores pueden variar realmente en cada situación. Bueno, Cristina, gracias por tu presentación, ha estado muy ilustrativa. Quería consultarte respecto a los ensayos que se le puede hacer a un núcleo respecto a lo que se toma un registro, ¿no? Por ejemplo, un registro sónico, ¿no? ¿Qué tanta diferencia puede haber, ¿no? Digamos, en un registro tú tienes, por ejemplo, un cortante, ¿no? Tienes una medición, abajo hay otras condiciones, ¿no? Y cuando tienes la muestra ya en superficie y haces el ensayo, ahí son otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué tanta variación puede haber entre la comparación de las dos mediciones, tanto del núcleo como el registro? Tal vez es que tienen tablas, ¿no?, para calibrar o cuánto es la diferencia que hay entre ambas. Bueno, cuando se hallan, por ejemplo, las propiedades de roca o elásticas con registros eléctricos, eso se llama las propiedades de roca dinámicas, ¿no?
y las que se tienen con estos ensayos son las estáticas. Entonces, nosotros, por ejemplo, para eso se hace esos mediciones de registro sónico en esta condición estática, ¿no? Para poder hacer la correlación de la medida estática con la velocidad y así también hacer el cálculo después de un módulo de ion dinámico, por ejemplo. La diferencia que se tiene es que son valores mayores en los dinámicos por el tema de los registros eléctricos que subestima un poco más genera un valor mayor en la propiedad de la roca. Pero la diferencia que vas a ver es que son mayores. Pero va a tener una relación diferente en cada lado, ¿no? En cada campo. Por eso siempre también se necesita ese tipo de correlación entre los dos, entre el estático y el dinámico para cada pozo. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la presentación. Una consulta con respecto a la orientación del plano de fractura. Una vez que ya se ensaya el modelo geomecánico, asumo que obtienes valores de modelo de Poisson, de Young. Orientamos que todo el tema de fractura. ¿Cómo tú mencionabas que mediante el calibre orientado, ¿no? Obtienes la orientación, ¿no? Ese plano. Pero otro ensayo u otro indicio que te indique esta orientación, aparte de los orientaciones regionales que pueden haber, ¿no? O basándose en un plano mundial, ¿no? Pero otro ensayo que te puede determinar este plano de fractura. Para determinar la dirección de los esfuerzos en el máximo, el mínimo, al final el plano de falla se va a encontrar, o sea, la dirección va a estar en la dirección la falla va a estar en la dirección del máximo, ¿no? Se ve con la determinación de los calipers orientados, ¿no? Porque vemos que el caliper nos indica el ensanchamiento, el breakout. El breakout lo vemos perpendicular a esa falla, ¿ok? Lo vemos ahí. Pues después otra forma de verlo son las imágenes de pozo. En las imágenes de pozo vemos también breakouts, como también vemos fracturas inducidas que también están perpendicular a ese breakout. Otras opciones ya es más que todo la parte sísmica en la región, ¿no? Tenemos microsísmica que puede indicar como que fracturas. Esas fracturas, esas orientaciones de las fracturas nos pueden indicar como en qué orientación se encuentra nuestro esfuerzo máximo. Y por ejemplo, si no tenemos fracturas inducidas, o sea, las fracturas inducidas, seguro en este proceso de talleres de geomecánica lo van a ver también en otra presentación, vamos a ver que las fracturas inducidas se generan, ¿por qué? Porque nosotros generamos esa fractura por medio del peso del lodo que utilizamos, ¿no? Tuvimos una falla por tensión. Esa falla por tensión no siempre se va a tener. Y si no se tiene, o sea, si al tenerla, ok, tenemos nuestra información, un dato para poder ver nuestra dirección de esfuerzo máximo y ver la fractura, ver cómo se manifiesta esa fractura. Pero si no la tenemos, pero se tienen otras fracturas. Se pueden ver, por ejemplo, por medio de imágenes, se pueden ver fracturas naturales, fracturas conductivas, fracturas resistivas. Entonces, hay relaciones que también se pueden tener acerca de eso con las fracturas, por ejemplo, conductivas en zonas fracturadas. En zonas fracturadas se han hecho como relaciones de esas fracturas conductivas con respecto a la rigidez o al contraste de los esfuerzos que podemos tener. Ese contraste de esfuerzos nos indica justo donde hay mayor contraste o donde hay mayores fracturas, podemos relacionar también como esta puede ser la dirección de esfuerzos que tenemos en un intervalo, ¿no? Porque también puede rotar, o sea, así como tenemos un régimen diferente en unas profundidades y en otras profundidades tenemos otro, la dirección de los esfuerzos también pueden rotar a nivel local. Cristina, también quería hacerte una pregunta. Primero agradecerte por tu excelente presentación. No solo nos has hablado de las pruebas, sino nos has hecho un overview completo de lo que es la mecánica de rocas. Mi pregunta iba, ¿qué diferencia en resultados
hay entre la prueba de axial puntual, o sea, uniaxial y la triaxial? ¿Cuál es mejor? ¿Es recomendable ambas o solo la triaxial sería suficiente? Bueno, la uniaxial es la más común, la más simple, la menos costosa también, y es solamente claro, en una dirección y nos indica que esa dirección con la deformación. Nos indica cuál, el UCS, el más conocido UCS que siempre que se utiliza, por ejemplo, para poder ver la resistencia, para ver nuestro colapso, como también para la gente que ve el tema de brocas durante la perforación. Entonces, esa información les ayuda a ellos, por ejemplo, solamente el UCS, a nosotros también el UCS nos ayuda, y nos ayuda el módulo de Young. El módulo de Young también lo podemos ver, ¿por qué? Porque tenemos una deformación y tenemos un esfuerzo y deformación, sacamos ese. Pero a nivel del ensayo triaxial ya es algo, es un ensayo que ya tiene confinamiento. Entonces ya estamos como que reproduciendo un poco el estado de esfuerzos que tiene realmente abajo. Abajo no tenemos solamente un ensayo de un esfuerzo en esa dirección, tenemos confinamiento. Entonces ese ensayo triaxial realmente genera mayor precisión con los datos, ¿no? Porque hace diferentes estados de esfuerzo, diferentes contrastes, y nada, o sea, existiendo confinamiento, ¿no? Entonces genera una envolvente de falla con un poco mayor precisión. Y también, al ser ese envolvente de falla, nos da también datos de, bueno, el ángulo de fricción, la resistencia y también las deformaciones que podemos tener con esos dos esfuerzos, ¿no? Bueno, los 3 esfuerzos que podemos tener ahí.